Bueno, he estado probando el Motorola Edge 30 Neo, que es un móvil que me pareció interesante, me lo encontré por internet y dije, mira, tengo que probar este dispositivo. Entonces, en este vídeo he decidido compartir los resultados que he obtenido después de haber hecho pasar el móvil por unas pruebas de rendimiento, no diría extremas, pero que le han costado bastante, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y también me he llevado una sorpresa que quiero compartir aquí ahora mismo con vosotros. Para empezar os voy a hablar de las especificaciones técnicas del dispositivo. Es un móvil que monta una gráfica Adreno 619, un procesador Qualcomm Snapdragon 695 a secas, es decir, que es un procesador gama media muy justo tirando a la baja, ¿vale? Una memoria RAM de 8 GB con 128 de almacenamiento interno y una batería de unos 4028 mAh aproximadamente, ¿vale? Con esas características que tenemos, vamos a ver el rendimiento que hemos obtenido finalmente. Le he instalado bastantes aplicaciones, entre ellas dos aplicaciones de benchmark como es Antutu y el 3D Mark. Empecé con las pruebas de rendimiento con 3D Mark porque me pareció el más intenso que hay en esa categoría de aplicaciones para benchmark. Y la verdad, me esperaba que las pasara bien, pero realmente ese móvil no ha podido con las pruebas en 3D Mark. Y os explico. En la primera prueba que le he realizado, le he hecho pasar un test, el más simple, el más flojo, el light, el bebé de las pruebas, ¿vale? El que pasa cualquiera. Y le ha costado. Estuvo corriendo a una frecuencia bastante baja. No se llegó a trabar mucho, pero sí que se trabó. En la prueba más floja de 3D Mark, ¿vale? 3D Mark es un programa de benchmark gráfico que pone a prueba el rendimiento gráfico de los dispositivos. Entonces, le pasé la segunda prueba de benchmark con ese programa y el rendimiento fue malo, ¿vale? Directamente la frecuencia ¿cómo se llama? ¿Sí? La frecuencia cayó a 2 fotogramas por segundo y también era un rendimiento malo, realmente era malo, ¿vale? Y se me ocurrió la brillante y desagradable idea de compararlo con la tablet. Tengo aquí a la Tab S8 Ultra, que es una tablet que llevo ya por lo menos un año en el canal, es una cosa loca, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esa tablet monta un procesador Qualcomm Snapdragon 8 de generación 1, lo cual no tiene mucho sentido compararlo con ese móvil que tiene un Snapdragon 695, pero aún así se me ocurrió que, oye, sería muy bueno intentarlo, así que lo intenté. Les puse lado a lado y les puse una comparativa, ¿vale? Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. El de atrás le dio una paliza violenta a este y se lo llevó de calle. El puntaje final no tenía nada que ver, ¿vale? Prácticamente es un abuso. El puntaje que obtuvimos en las pruebas de benchmark en 3D Mark, ¿vale? Fueron de unos 300 puntos aproximadamente, unos 357 puntos, ¿vale? Y en la prueba de la floja tuvimos unos 2800 puntos, pero es que era la prueba la más floja que había, que la pasó bien, pero muy justito. ¿Qué pasa? Lo que sí me gustó en todo esto, en todas las pruebas que le hice, porque le hice varias pruebas y le pasé la prueba más bestia que hay, que en esta son de 20 ciclos de repetición de esto, y también la pudo pasar, aunque la pasó muy mal, porque el móvil tenía todo el rato corriendo a 2 y a menos de 2. Lo máximo que pudo alcanzar de frecuencia de muestreo era de 2,5, no pasó de 2,5. Y una locura total. Después pasamos al Antutu Benchmark. Bueno, una cosa que destacar en el rendimiento, una cosa que a mí me gustó mucho, que fue cómo gestionó todo el tema de los recursos, ¿vale? En cuanto a temperatura, la temperatura no subió más de 1 grado, es decir, estoy hablando de que cuando empezamos la prueba teníamos el móvil a unos 35 grados y al finalizar la prueba el móvil estaba solo a 36 grados de temperatura, lo cual está muy bien. El procesador alcanzó unos 41 grados aproximadamente, pero el móvil en su conjunto no subió más de 1 grado en su conjunto,
lo cual me pareció muy interesante. Otra cosa es la batería. El consumo de la batería fue bastante bajo, pero la cosa no termina ahí. Decidí ir a otro programa, el cual es el Antutu. Usé Antutu y en Antutu nos dio un puntaje total, que lo tengo por aquí en mi chuletita, de unos... a ver, ¿dónde está? Dame un momento. Unos 300.000 puntos, ¿vale? 395.513 puntos en Antutu. Y la verdad, no es que estaba mal, pero ¿qué se puede esperar de un móvil como este? Necesito entrar otra vez. Aquí está. En Antutu obtuvimos 395.513 puntos, de los cuales la CPU se llevó 121.153 puntos, la GPU unos 100.750 puntos, la memoria, el rendimiento en memoria unos 68.344 puntos y finalmente la experiencia de usuario unos 105.266 puntos. No es mal rendimiento, pero yo sé que hay móviles en este rango de precio en el que he comprado este que están mejor, que funcionan mejor o al menos dan mejor rendimiento. Y la prueba es que, y lo digo porque después de haber hecho las pruebas me he dado cuenta que esos móviles cuando los fabrican, quiero decir, ya vienen preparados o al menos vienen optimizados para pasar las pruebas de benchmark y entonces entiendo que haya personas que no los vayan a pasar por ahí. Y que yo creo que no es una prueba concluyente para determinar que un móvil tiene un rendimiento óptimo o muy bueno solo por pasarle las pruebas de Antutu. Por lo tanto, yo hice lo propio. Decidí meter al móvil en una prueba normal. Abrí diferentes aplicaciones de multitarea para ver cómo se comportaba su memoria RAM, ya que con las pruebas de Antutu y de 3D Mark no se pudo apreciar. Al menos yo no vi la diferencia. Y después de haber abierto muchas aplicaciones, al intentar una segunda vuelta para abrir todas esas aplicaciones, me encontré con que la memoria RAM no podía mantener todas esas aplicaciones abiertas y fallaba, se trababa. Y estamos hablando de un móvil que es nuevo, es relativamente nuevo. Esto me ha chocado bastante porque si habláramos de un móvil que lleva mucho tiempo, un móvil viejo, tendría sentido que se trabe, pero es que este llegó a trabarse con cosas muy simples como que abrir diferentes aplicaciones y cuando quieres regresar atrás para abrir la aplicación en la que estabas, pues te encuentras que la ha reiniciado porque no has sido capaz de guardar bien la multitarea o simplemente se te traba el móvil. Tienes que reiniciar, te va a la página de inicio y cuando tú intentas volver a abrir la página en la que estabas ya no la encuentras donde está. Por eso a mí me ha molestado un poco, me ha decepcionado. ¿Por qué? Porque ese móvil, estamos hablando de un móvil que tiene un determinado precio y que se supone que tiene 8 GB de memoria RAM y que después de abrir tantas aplicaciones te dé alguno de esos problemas, alguna caída de rendimiento así que se note, y no era algo que ocurría, bueno, en algún momento, ocurría bastante frecuente, ¿vale? Este era el problema. Finalmente me puse a jugar, ¿vale? Después de estar en navegación y tal, me puse a jugar y abrí Genshin Impact. Y ahí es donde me llevé la otra sorpresa que no llegué a ver en las pruebas de rendimiento de benchmark, ni en 3D Mark ni en Antutu, porque mantenían un ritmo bastante equilibrado y un consumo bastante sugerente. En la prueba de juego fue una cosa loca. Este móvil se puso a consumir la batería a un ritmo frenético que no era ni medio normal ni nada. Eso sí, no tuve caída de rendimiento con el juego, al menos de forma tan frecuente como me pasó en la multitarea no lo llegué a tener, pero sí, hubo una caída puntual de rendimiento en algún punto en específico, ¿no? Que yo lo achacaría, por ejemplo, yo que sé, al servidor en el que estoy jugando, o lo tomaría en cuenta como, oye, será algo que tiene que ver con mi red, porque son juegos online. Pero sí, lo que no he podido consentir bajo ninguna excusa es el consumo de la batería. Tanto en la multitarea como en juegos, el consumo fue anormal, fue un consumo bastante acelerado, bastante fuerte comparado con las pruebas en benchmark, que os lo digo, las pruebas en benchmark
Duraron más tiempo, probablemente, que las otras pruebas, pero aquí se consumió más batería. Hablamos de que en las pruebas de benchmark se consumió entre un 1 y un 5% de la batería, y en las pruebas de juegos y en las otras pruebas de navegación y de uso se consumió como un 20%, un 25-30% de la batería. Entonces, a igualdad de condiciones se nota claro que no había punto de comparación. Las pruebas esas son pruebas para ver por dónde cojea, pero no son pruebas concluyentes, definitivamente no lo son. Y finalmente, después de haber hecho esas pruebas, ¿cuál es mi valoración? ¿Vale? Yo creo que ese es un móvil bastante bueno, bastante interesante. Me quedan cosas por probar, por ejemplo, la cámara, que yo he decidido hacer una prueba aparte de la cámara para ver cómo funciona, cómo rinde, y así hacer una review total englobando todo lo que yo he hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces falta analizar la cámara, pero en cuanto al rendimiento, la experiencia que yo he obtenido no era precisamente la mejor experiencia de rendimiento, ¿vale? Que sí, que puede darte una muy buena experiencia de usuario, porque ese móvil está claro que tiene cosas muy interesantes, como su sistema operativo, que, bueno, es un sistema muy limpio y eso ayuda mucho a que funcione mejor. Tiene 120 Hz, que también ayudan, pero el procesador de este móvil, desde mi punto de vista, es un procesador que va muy justo. Ese móvil es un móvil nuevo y aún así le he encontrado caídas de rendimiento bastante pronunciadas en un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, para una persona muy exigente, yo creo que este móvil se le hará muy corto en muy poco tiempo. Su memoria RAM no es que sea mala, la memoria RAM te guarda tus tareas y el uso que tú vayas haciendo del dispositivo, pero creo que tiene una muy mala gestión de la multitarea en cuanto a memoria RAM. Y finalmente la batería. La batería, dependiendo de lo que estés haciendo. Si es una persona que vaya a usarlo, la batería es una batería que no está mal gestionada, pero dependiendo de determinadas cosas que hagas, se te va a consumir muy rápido. Yo encuentro que es una batería muy justa. Por lo tanto, en cuanto al rendimiento, desde mi punto de vista no ha sido una mala experiencia, pero no ha sido ni la mejor experiencia de lejos, y tiene muchas cosas que mejorar, muchas cosas. Algo que yo me encontré que no, cuando lo estuve usando ayer, es que lo puse a cargar y se me estuvo apagando y encendiendo constantemente. Yo llegué a preocuparme mucho, pero supongo que eran actualizaciones y tal, y se me apagaba y encendía constantemente. Ahora mismo no está pasando. Espero ir observando cómo funciona, quizás es un fallo del sistema o quizás no. El caso es que, según mi punto de vista de lo que yo he estado haciendo con el móvil y el rendimiento, considero que este móvil es un móvil interesante, pero que por lo que ofrece creo que en el mercado hay móviles mucho mejores. Ahora bien, vamos a probar su cámara para ver más cosas, ¿vale? Yo dejo el vídeo de hoy por aquí. Espero que les guste y nos vemos en la review de cámaras de este dispositivo. Hasta luego.